Bueno. Buenas tardes. Gracias. Primero que todo, quería agradecer a la organización del Festival de las Ideas y la Cultura, del diario.es, y a la Fundación Anesbad por haberme invitado a cerrar estos monólogos inspiradores para el cambio. Cuando me ofrecieron participar, me pidieron que me describiese en unas cuantas líneas que quién soy, ¿no? Es una pregunta que yo me he hecho mucho a lo largo de mi vida. Podría empezar diciendo mi nombre, ¿no? Elena Weriberi Córdoba, que soy hija de Cristino, un ecuatoguineano, y de María Elena, una salvadoreña, pero que nací hace 32 años en Valencia y llevo 10 viviendo en París. También que soy periodista y fotógrafa, y podría añadir, por ejemplo, que soy la típica amiga que llega tarde a todos los sitios porque se pasa de optimista, ¿no? Lo bueno de la identidad es que podemos jugar con ella. Se trata de destacar ciertos atributos de nosotros dependiendo del contexto, de nuestras intenciones, del público. Y yo, obviamente, en el texto que envié no puse que llegaba tarde. La cosa es que yo veo la identidad como un gran libro en blanco. En su preámbulo tenemos una serie de datos que nos son inherentes. En mi caso hay dos que tienen especial peso, y es que soy negra y nacida en España. Pero lo interesante ocurre en el resto de páginas en blanco. Es ahí donde vamos a escribir qué otros elementos nos conforman como individuos. Yo hoy he venido a hablar de ese libro, que es el de mi identidad, y de cómo se ha convertido en el motor de mi vida profesional. Cómo me ha permitido conocer mis raíces en África y hacerlo de una manera distinta, hablando de Guinea Ecuatorial, que es un país bastante poco conocido, aunque debería serlo más, y sobre todo teniendo en cuenta que yo aprendí a valorar un tesoro llamado vulnerabilidad haciendo esto. Y es que ser vulnerable da miedo, porque se trata de asumir que no somos perfectos, que tenemos inseguridades, que es la única manera que tenemos de conectar con nuestra propia identidad y con la identidad de los demás. Y para ello tenemos que hacer un arduo trabajo de introspección, hacernos preguntas que son muy incómodas y hay veces que no nos apetece. Y optamos por sacrificar una parte de nuestra esencia con tal de encajar, con tal de estar en la norma, con tal de no sentirnos diferentes, al fin y al cabo. Yo, en la España de los años 90, descubrí lo que era la diferencia. Y es que, aunque pueda parecer muy evidente, yo no era consciente de que no me parecía en absoluto a las Barbies rubias de ojos azules con las que jugaba todos los días, o que el color carne de mi estuche no era el color de mi carne, o que siempre que estábamos en el colegio y que imitábamos a las Spice Girls, a mí siempre me tocaba ser Mel B, y yo quería ser otras, y no podía, y no sabía por qué. Igual que no era consciente de por qué papá era mucho más oscuro que mamá y que yo resultaba ser una mezcla de ambos. Todo esto hasta que un día en el colegio un niño me escupe y me dice, negra de mierda. Yo en ese momento me eché a llorar. No entiendo muy bien por qué, porque yo me miro y en todo caso digo, pues yo soy marrón, no soy negra, no sé qué me está diciendo, ¿no? La cosa es que entiendo que no hay otros niños con mi mismo tono de piel en el colegio y comprendo también que se trata de un insulto. Entonces yo lo que hago es, cuando vuelvo a mi casa, me refugio en mi libro favorito, que es El porqué de las cosas. Yo imagino que este también sería el libro favorito de mis padres, porque les daría mucho descanso que fuese a descargar todas mis dudas existenciales en este libro. Yo con esta maravilla descubro por qué los pájaros, cuando se posan sobre los cables de alta tensión, no se electrocutan, o por qué sentimos frío cuando acabamos de comer. Entonces yo busco, pero no encuentro por qué un niño blanco se metería con una niña negra. Yo en este momento todavía no soy consciente de que el racismo me acompañaría a lo largo de toda mi vida, en su manera más explícita, con otros insultos y agresiones, pero también en una manera que pasa más desapercibida.
Que puede ser, por ejemplo, que me toquen el pelo como si fuese un animalito. O que incluso pongan en duda que uso almohada para dormir. Y esto es real. O yo ir paseando junto a mi madre cuando era pequeña, es ella, y que un perfecto desconocido le pregunte que si soy adoptada. Como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿dónde te has comprado estas zapatillas? Claro, aparte de esto hay otras cosas más. Es cuando te dicen, pero tú no eres de aquí, ¿no? A pesar de que 2 veces me han preguntado de dónde eres y las 2 veces yo he respondido de Valencia capital, pero no es suficiente. La cosa es que yo lo que decido hacer y lo que entiendo es que esto se trata de una negación y una invalidación constante de mi identidad, de las pocas certezas que puede tener una niña pequeña. Mi mecanismo de defensa es decidir que quiero rechazar todo otro elemento que me haga destacar como extranjera. Sé que el color de mi piel y la textura de mi pelo me lo van a poner bastante complicado, pero eso pasa por... Bueno, yo lo único que quería hacer era dejar de ser vulnerable, realmente. Esta estampa familiar es muy típica en mis álbumes de fotos. En ella aparece mi padre, Cristino, mi abuela, María Teresa, y yo aparezco en el centro y me está trenzando mi tía Sita Bonana. Lo que la pobre no sabía es que su hora y pico de trabajo iba a verse deshecha en cuanto saliese por la puerta, porque yo desharía esas trenzas por vergüenza. Igual que me daba vergüenza vestir telas africanas o que la gente escuchase a mi padre hablar en su lengua, en el bubi. No vaya a ser que se diesen cuenta de que es africano, ¿no? La cosa es que yo no contaba con ningún tipo de referente, ¿no? Y con el que sentirme identificada, de que tuviese mi edad, que fuese cercana a mí. Y esto no ocurre hasta que yo me mudo a Madrid, pasada ya mi adolescencia, y voy a estudiar periodismo y audiovisuales. Y en el camino descubro la comunidad afrodescendiente en España. Y recuerdo la primera vez que vi un vídeo de Desiré Vela, en el que enseñaba cómo cuidar el pelo afro y también a cómo pararle los pies a los que se pasaban de curioses, ¿no? Recuerdo con mucho cariño cuando conocí a Lucía Mbomío y me dijo una frase que me acompaña todavía a día de hoy, y es que el periodismo es una herramienta para contarnos a nosotros mismos y es valiosísima. Y gracias a Rubén H. Bermúdez descubro que la fotografía también es introspección. La cosa es que en este momento yo me doy cuenta de que estoy a punto de contar mi propia historia. Entonces llega el momento de girarme hacia mis padres. Mis padres, pues María Elena es una salvadoreña, Cristino es ecuatoguineano y ambos me cuentan cómo es la experiencia migratoria, ¿no? Cómo el racismo y la xenofobia truncaron más de uno de sus sueños, pero que depositaron toda su confianza en su única hija para que tuviera todo lo que ellos no pudieron tener. Y es en ese momento en el que yo siento la que llamo la culpabilidad de la hija del migrante, que es cuando te das cuenta de que has estado negando tus raíces y que no has tenido en cuenta el sacrificio que han hecho tus padres por ti. Pero yo, en vez de regodearme en ese sentimiento de deuda, lo que hice fue decidir hacer de ello una fuerza y reconciliarme con esas partes de mi identidad. En 2018 viajo a Guinea Ecuatorial por primera vez gracias a mi tío Pedro. Y recuerdo que lloro como una niña pequeña en cuanto el avión toma tierra en Malabo, en la capital, porque yo ya había tenido tiempo de idealizar Guinea Ecuatorial como la tierra prometida en la que al fin me iba a sentir como en casa, ¿no? O eso es al menos lo que yo esperaba. Yo pertenezco a la etnia Bubi, que es oriunda de la isla de Bioko, también conocida como isla de Eri. Más tarde cambia el nombre en el siglo XV a Fernando Poo por el colonizador portugués que llega a la isla, y a partir del siglo XVIII los territorios del Golfo de Guinea pasan a ser de dominio español. De hecho, la isla Fernando Poo
pasa a ser una provincia más de España, en 1959, hasta que en 1968 Guinea Ecuatorial declara su independencia. Estos datos los conocemos muy de pasada y estoy segura de que las nuevas generaciones las conocen demasiado, o sea, no las conocen demasiado, lo que deberían. Y es que esto se debe a que normalmente hablamos de África como si fuese un todo. Y África en realidad es un continente formado por más de 50 países, donde viven más de 1.400 millones de personas que hablan más de 1.500 lenguas distintas, pero da la impresión en ocasiones de que hablamos de ella como si fuese una pequeña aldea, donde todo es homogéneo. Y en realidad África es un continente que ha sufrido el expolio de sus recursos, que de hecho sigue sufriéndolo, y cuyas lenguas, culturas, creencias y tradiciones luchan por no ser aplastadas por las impuestas de los colonos. Y precisamente por ese pasado colonial la vemos y es tratada con un paternalismo que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Hay una frase que a mí siempre me ha chocado y es la de ¿cómo no te vas a acabar las lentejas? ¿Tú has pensado en los negritos de África que se están muriendo de hambre? O en todas esas fotografías que vemos en redes sociales, en aplicaciones de citas, en las que aparece una persona blanca en el centro, como salvadora, y está rodeada de niñas racializadas como si fuesen atrecho, una decoración más. Y es que estamos muy acostumbrados a ver los cuerpos racializados que yacen sin vida en las costas, ahogados o muertos de sed en el desierto. Y hemos llegado a despersonalizarlos, ¿no? La cosa es que esto es en gran medida responsabilidad de los medios de comunicación. Corremos el riesgo de convertirnos en focos de infección que propagan prejuicios. La Fundación ANESBAD hace una analogía con las fuentes que enferman, como una fuente de agua contaminada que transmite enfermedades. Cuando en realidad el periodismo debería aspirar a contar la información de una manera sana, potable y limpia para acabar con esa narrativa que no da cabida a otros relatos en África, como si no fuese lo suficientemente diversa. Mi padre, por ejemplo, es periodista y él nunca me ha ocultado la realidad sobre su país, las historias de violencia, de supervivencia, de encarcelamientos injustos, de lucha política, pero siempre ha hecho hueco para sus experiencias, para sus tradiciones. Yo sé cómo se fabricaban los juguetes de su infancia o cómo de importante era el matriarcado en la etnia bubi. Pero estas historias no nos llegan lo suficiente a través de medios occidentales. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos reequilibrar esta balanza. Porque no se trata de disfrazar la realidad, sino de cuestionarnos por qué África se ha convertido en el patio de recreo de la pornografía de la pobreza. Esta silueta hace alusión a una fotografía tomada en 1993 en Sudán del Sur. Le valió a su autor un premio Pulitzer. Se la conocía como la niña y el buitre. Durante muchos años se pensó que era una niña porque llevaba un collar. Pero en realidad se trata de un niño, se llama Kong Nyong, y vivía en la aldea de Ayod, en Sudán del Sur, y en el momento en el que se tomó la fotografía estaba de camino a un puesto de asistencia médica de una ONG para tratar su malnutrición. He decidido no poner la imagen original porque me parece muy cruda. La cosa es que no conocimos más detalles sobre Kong hasta que en 2018 el periodista Alberto Rojas se desplazó a Ayod, a esa aldea, y encontró a su padre. Y su padre le dijo que efectivamente el niño no estaba solo en el momento de la fotografía. También que se recuperó sobrevivió a la hambruna, pero desgraciadamente a los 15 años falleció porque cayó enfermo, víctima de las fiebres, ¿no? La cosa es que a nosotros nos llegó el mensaje de que las niñas en África mueren de hambre y encima son devorados por carroñeros. Y a mí no me gustaría adentrarme en debates éticos alrededor de esta fotografía, pero sí me gustaría destacar
el papel tan importante que tenemos los periodistas a la hora de tratar a las personas, de que sea de una manera igualitaria, de garantizar que la misma dignidad que vamos a otorgarle a una persona blanca sea también otorgada a una persona racializada. Que el mismo rigor con el que vamos a hablar de un país occidental se utilice también para hablar de un país del sur global. Y no se trata de tener la piel muy fina, sino de tener dos dedos de frente y decirnos que está en nuestras manos cambiar esa mirada tan llena de estereotipos. Yo, a pesar de no ser un hombre blanco, cisetero, rico, tengo privilegios. Yo tengo un pasaporte europeo y además he recibido una educación con un cierto sesgo y una información con cierto sesgo también durante toda mi vida. Yo, por ejemplo, en el instituto he tenido que escribir que Cristóbal Colón descubrió América para poder aprobar. Y esos son unos términos que en mi casa jamás se han empleado. Y otro dato a tener en cuenta es que yo soy mestiza y es que el color de mi piel es más claro y eso me beneficia socialmente, porque soy mejor aceptada, que una persona de tez más oscura. Esto no me exime de sufrir racismo, exotización, otro tipo de discriminaciones, pero el colorismo sí que me beneficia en ciertos aspectos y yo soy consciente de ello. Entonces yo cuando viajo a Guinea tengo miedo, porque no quiero caer en esa visión condescendiente. Yo quiero contar mi historia a través de la historia de las personas a las que voy a conocer durante mi viaje. En su mayoría van a ser familiares, habrá otras personas que sean desconocidas, pero quiero que puedan contar su historia. Y yo cuando estoy en Guinea me hospedo junto a mi prima Wewe. Ella tiene un negocio en el barrio de Los Ángeles, en Malabo, en la capital, la tienda Cindy. Y por ella pasan a diario decenas de personas. Y es gracias a ello que conozco, por ejemplo, a Junior, que me lleva a la Escuela Nacional de Artes Marciales y de Halterofilia de Malabo, de la que estoy segura de que nadie aquí ha oído hablar en su vida. O asisto a la fabricación de las campanas bubis, que se llaman Elevó, están hechas de madera. Pero hay dos momentos que marcan ese viaje. Uno de ellos es cuando conozco a Eugenio y a Iván. En el momento en el que tomo esta fotografía tienen 14 y 11 años. Están descansando después de una jornada trabajando en la plantación de cacao familiar que tienen en Basupú, al noroeste de la isla. Y cuando los veo ahí entre carretillas, frutos de cacao y sacos, no puedo evitar pensar en mi padre y en todas esas historias que me ha contado de él y sus hermanas y hermanos colaborando en la finca de cacao que tenían mis abuelos, que fue, de hecho, el cacao el motor económico del país en una época. Otro de esos momentos es cuando conozco a la abuela Mercedes. En el momento en el que hago este retrato, ella tiene 110 años. La conozco en Basacato del Este, en mi pueblo. Está en cama, está débil, pero sorprendentemente conserva los 5 sentidos bien despiertos. Y me doy cuenta de ello porque cuando yo la conozco, estoy hecha una magdalena, no para de llorar, porque es muy emotivo conocerla al fin, pero ella no para de preguntarme, pero ¿cómo que eres hija única? ¿Cómo que no tienes ni un hermano ni una hermana? ¿Qué cosa de europeos es esta, ¿no? La cosa es que yo me pongo un poco a indagar quién es Mercedes y descubro que no es mi abuela. Ella es la sobrina de mi abuela Celestina. Lo que pasa es que se quedó huérfana cuando era muy pequeñita y mi abuela Celestina la crió como si fuese una hermana pequeña. Y es ahí cuando yo descubro que los lazos familiares son muy fuertes para el pueblo bubi. Descubro que mis primas pasan a ser mis hermanas y toda hermana de mi abuela es también mi abuela. Entonces yo vivo en una burbuja protectora, me siento muy a gusto. Parece que he encontrado al fin mi casa. Pero esa burbuja van pasando los días y se va desinflando, hasta que en un momento explota. Yo estoy en el mercado, en el barrio de Los Ángeles, en Malabo, y hay varios vendedores que se dirigen a mí
Bueno, yo de momento no sabía que se estaban dirigiendo a mí. Ellos solo gritaban, la española, oferta. Entonces, claro, yo cojo, me giro, no hay ninguna persona blanca. Digo, ¿y hago así? ¿Me estáis diciendo a mí? Y me dicen, sí, tú, la española. Entonces yo ahí tengo una pequeña crisis existencial que manejo en silencio. Y me digo, ellos saben que yo soy española. Vale, yo sé que soy española. He estado haciendo como que pertenezco aquí al 100%. ¿Por qué me estoy autoengañando? Porque tengo esa sensación de que no acabo de ser de aquí tampoco. Y descubro que lo que estoy haciendo es pues, protegerme, porque he venido con muchas preguntas a Guinea Ecuatorial que espero resolver, y me voy a volver con una todavía más grande, que es, pues, ¿por qué si en Europa soy la africana y en África soy la europea, ¿de dónde soy yo? Al final me quedo ahí un poco como no sé muy bien dónde pertenezco, ¿no? Y llegar a estar en paz con esta pregunta me toma 3 años. En 2021 organizo la que sería mi primera exposición fotográfica en París y la titulo Hecho vuela, significa raíces en lengua bubi. Yo con esta exposición lo que quiero hacer es abrir una ventana a una realidad muy poco explorada, que es la de las personas mestizas, que están ahí en un constante tira y afloja entre el trauma de no saber de dónde eres y el ansia de querer pertenecer a algún sitio. También me parece un buen método de dar a conocer pues, Guinea Ecuatorial de una manera íntima, hablar de mis raíces en África y demostrar que es posible hacer un periodismo comprometido y relevante. Y sobre todo, lo que es importante para mí es crear un espejo en el que a mí me hubiese encantado verme reflejada de pequeña. Un espejo en el que espero que mucha otra gente, otros jóvenes, puedan verse y decir, vale, los sentimientos encontrados que siento, todas estas obsesiones que tengo con preguntas sobre mi identidad, son normales, son naturales. Puedo volver a ser vulnerable. Yo he llegado a un punto en mi vida en el que he dejado de pasar frenéticamente las páginas de mi libro, el libro de mi identidad, y me puedo sentar delante de ese libro a escribir en esas hojas en blanco. Y sobre todo, lo que me parece muy importante es que vuelvo a ser vulnerable, ¿no? Entonces yo espero que os haya gustado esta parte de mi libro de la identidad y me encantaría que este libro se convirtiese en material en algún momento con un capítulo sobre El Salvador. Pero mientras tanto me gustaría dejaros con una pregunta y es ¿qué queréis vosotros escribir en vuestro libro? Muchas gracias. Gracias.